Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Conversando con el MAN. Este espacio es creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo de conocer un poco más, de saber un poco más del mundo que nos rodea, de todo este maravilloso espacio vital que no nos pertenece, compartimos con muchas otras especies y en el que nos invitaron a estar, nos invitaron a pasar y nosotros estamos portándonos como un invitado bastante desagradable. La intención, la idea es cada vez ser mejores, cada vez mejorar nuestra relación con nuestro entorno y alcanzar esta deseada convivencia armónica. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes 60 minutos conversando con el MAN. Y tenemos un programa súper interesante, lo hemos tenido que dividir en dos, tenemos un montón de, siempre tenemos mucho de qué hablar y estamos a puertas de una creación de una ley de la ley de defensa de derechos de los animales. Y esto es importantísimo. Esto nos tiene a todos corriendo por todos lados en vilo, trabajando por aquí, trabajando por allá, difundiendo los grandes cambios que esta ley va a traer en conceptos, en política pública, incluso en institucionalidad. Van a haber muchísimos, muchísimos cambios y tenemos que irnos preparando para ellos. Por eso vamos a conversar, por supuesto, de este tema importantísimo, cómo avanza, cómo está avanzando la ley respecto al tema de protección de derechos de los animales. Derechos, ya no bienestar nomás, no, 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 ahora es derechos. La cosa cambia, es más pesada. Pero antes de eso vamos a tener una entrevista súper interesante. El bienestar animal, ¿qué tan importante es el bienestar animal y qué relación tiene con las pandemias? ¿Estamos preparados? Ya nos pasó una y buena, ya nos pegamos el susto de la vida, ya nos encerramos, pero ¿estamos preparados para esto? Por eso tenemos un invitado súper interesante que ya les voy a presentar quién es. Espérense que es una súper buena sorpresa. Pero antes de esto, vámonos con el ¿Qué hubo, man? ¿Qué hubo, man? ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué pasó en el Ecuador? Y obviamente pues no podemos salirnos de evitar, evadir esta noticia nos dolió, nos golpeó este fin de semana respecto a esta mujer que fue captada en video agrediendo a su animal de compañía, a Bruno, un perrito mestizo, negrito, precioso. Fue captada en video agrediendo al animal y esta generó una denuncia inmediata. Voy a leer exactamente cómo está la noticia del Comercio y después les daré mi parecer. Bruno es un canino de color negro de aproximadamente 2 años de edad y fue agredido físicamente por su propietaria, dice de paso, ya propietaria está bien feo ese término. Según la Agencia Metropolitana de Control, AMC, de acuerdo con el artículo 3352 del Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, el maltrato animal es considerado como una infracción muy grave, y se sanciona con $4.250 de multa por provocar intencionalmente a los animales daño o sufrimiento en cualquiera de sus formas. El domingo 31 de julio, el video causó indignación en los usuarios de redes sociales. En la reproducción se ve como una mujer castiga al can de manera violenta. Esto es en el sector de Monteserrín, en Quito. Los vecinos llamaron a las entidades de control, quienes llegaron al lugar. El can, cuyo nombre es Bruno, fue retirado y llevado al Centro de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal Cabrat, donde fue evaluado físicamente. Adicionalmente, desde la Agencia Metropolitana de Control se coordinará acciones correspondientes para la presentación de una querella ante un juez penal por los delitos de maltrato o causar lesiones a animales, que forma parte de la fauna urbana contenidos en el artículo 249 y 250 del Código Integral Penal, según corresponda. Según el artículo del 249 de esta normativa, o sea, del Código Integral Penal, se sancionará con pena privativa de libertad de 2 a 6 meses a la persona que lesione a una mascota, dice aquí, o animal de compañía. Si la conducta se realiza como consecuencia de crueldad o tortura animal, se sancionará con cárcel de 6 meses a 1 año. Mientras que el artículo 250 dice que si la persona abusa sexualmente de un animal de compañía será sancionada con pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año y si como consecuencia de esta conducta se produce la muerte del animal de compañía será sancionada de 1 a 3 años de cárcel. Esto es lo último que se sabe del caso de Bruno, este perrito que fuera maltratado y que ventajosamente se grabó y ventajosamente las autoridades acudieron de forma inmediata. Estamos alertas sobre este tema. De hecho, va a haber ya la sanción pues, a través de la ordenanza, que esto, como sabemos, es
únicamente una contravención y multa pecuniaria, ¿no? Dinero. Pero también estamos atentos sobre la querella que se va a poner ya para que sea tratado el tema como delito a través del Código Integral Penal. Pero sí quisiéramos irnos un poquito más allá, o bastante más allá, porque es hora de empezar a hablar de algo que no se habla en el país. Y esto es algo que ya se está hablando a nivel mundial, que se llama violencia interrelacionada. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Detrás de qué está esta mujer? Probablemente, y estoy echando conjeturas, ¿no? O estoy pensando en lo que podría ser. Tal vez ella está siendo abusada de alguna manera, ¿no? Y está concretando un círculo de violencia, ¿no? Podríamos estar frente a una persona que tiene algún problema psicológico severo, porque esto no es normal. Y siempre se tiene que analizar, se tiene que evaluar la situación psicológica del maltratador. Como decimos, la violencia no es un hecho, ¿no? No es un acto solamente, no es un acto violento, no, es un sistema violento, ¿no? Un estallido de violencia está dentro de un sistema violento. Entonces, esto es lo que hay que analizar en realidad, la violencia interrelacionada. Por supuesto, la víctima está primero, ¿no? Desde luego la víctima está primero. Salvaguardar y proteger y defender la vida de la víctima es primero. Y sancionar el maltrato por maltrato. Sancionar el maltrato como maltrato y la víctima tratarla como víctima. Pero también analizar las posibles implicaciones que esto tiene psicológicamente en esta mujer y el peligro al que corre la sociedad con personas así. Bueno, como les decía, es importante empezar a hablar de este tipo de temas que no se están tratando en el país y que vamos a tener que pegarnos, amigos, una evolucionada, pero corriendo, así, corriendo. Tenemos 2 años para evolucionar en criterios, pero así, porque se viene la Ley de Protección de Derechos de los Animales. Derechos de los animales, eso ya es otra cosa totalmente diferente. Así es que a correr con estos conceptos, con clarificar estas ideas, tenemos que ir volando, porque 2 años se pasan volando. Bueno, antes de tocar justo el tema de la ley, tenemos un invitado muy especial. Como todos sabemos, pues la pandemia que vivió el mundo fue de origen zoonósico. ¿Y qué significa zoonósico? Que es un contagio que viene de los animales hacia el ser humano. Eso es una enfermedad zoonósica, ¿no? De origen zoonótico. ¿Está el mundo preparado? ¿Estamos entendiendo qué fue lo que pasó? Porque ya me corregirá mi invitado si es que estoy equivocada, todas las grandes virus que ha vivido la humanidad han provenido de los animales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos realmente tomando en cuenta esta situación. Para conversar sobre este importantísimo tema tenemos un invitado muy especial. Tenemos el honor de contar con la presencia de Luis Carlos Sarmiento. Luis Carlos, aquí está. Luis Carlos es administrador de empresas agropecuarias y cuenta con muchísimos años de experiencia en temas de protección y bienestar animal a lo largo de la región latinoamericana. Entre sus áreas de experiencia se encuentra la tenencia responsable de animales de compañía y control humanitario de poblaciones de perros y gatos en condición de calle. Él también ha trabajado en políticas públicas y ha hecho lobby a favor de los animales ante las Naciones Unidas. Conoce profundamente sobre la situación de maltrato animal en Latinoamérica y es experto en soluciones sostenibles para brindar bienestar a los animales y a aquellos que dependen de su sustento. Él es fundador del proyecto ALA, Animales Latinoamérica, con el fin de ayudar a las organizaciones locales a desarrollarse y crecer mediante capacitación, acompañamiento y búsqueda de recursos, entre otras cosas. Esto es importantísimo, me parece súper importante. No se puede seguir trabajando en el tema animal desde la afectividad, desde el cariñito, desde el amorcito, ¿no? Hay que prepararse y esto es importantísimo. Su proyecto más reciente y ambicioso es la creación de la Red Latinoamericana de Protección Animal, una red que reúne organizaciones legalmente establecidas en toda la región. Recientemente participó como único latinoamericano representante a la comunidad de bienestar animal latina, a la asamblea en Nairobi. Me parece maravilloso, ya nos contará, apoyando al equipo global y asegurando la aprobación de la resolución del nexo entre bienestar animal, desarrollo sostenible y medio ambiente. Es un verdadero gusto para Conversando con el Man estar con Luis. Bienvenido, Luis Sarmiento. Hola Maritza, buenas tardes para todos y todas.
Espero que la estén pasando muy bien. Gracias por la invitación a tu programa. No, es un verdadero gusto que tengas el tiempito para estar aquí. Sabemos que vienes con una propuesta súper interesante. Y bueno, primero cuéntanos respecto a la propuesta y qué te trae al país. Vale, perfecto. Todo está relacionado en sí. Un tema que tú ya mencionaste, el tema de la pandemia. La pandemia nos encerró, nos hizo vivir momentos que nunca esperábamos vivir. Y yo creo que lo que menos queremos en este momento es repetir esta experiencia. La mayoría de nosotros creímos que después de haber vivido las cuarentenas, el encierro, los tapabocas y todo lo demás que viene alrededor de esto, íbamos a cambiar, ¿no? Pero mucha gente empezó a decir, no, queremos volver a la normalidad. Si volvemos a la normalidad, volvemos como estábamos antes, usted no sirve. Tenemos que volver a una nueva, tenemos que reformar la normalidad, volver a una nueva normalidad, no sé, redefinir lo que es normalidad. Tristemente parece que no, no cambiamos, o sea, parece que todo sigue lo mismo. De pronto de labios para afuera, muestra lo contrario. Entonces es muy triste. A la sombra de todo esto, la Organización Mundial para la Salud, la OMS, está decidió crear un instrumento internacional para prevenir pandemias. Pues es algo apenas lógico que provenga de la OMS. Como tú lo mencionaste también, entre el 75 y el 80% es un dato súper importante, entre el 75 y el 80% de las enfermedades emergentes que se convierten en epidemias y potenciales pandemias provienen de los animales. O sea, son enfermedades zoonóticas que saltan del animal al humano. Entonces hay una posibilidad gigantesca de que otra pandemia surja. Ahora ya estamos hablando mucho de la viruela símica, o sea, parece que va a seguir una, otra, etcétera. Entonces, este instrumento que está desarrollando la OMS, pues tiene, digamos, ese propósito, ¿no? Prevenir una nueva pandemia, también reaccionar ante una nueva pandemia, etcétera. ¿Cuál es el involucramiento? ¿Por qué nos involucramos desde la sociedad civil, las organizaciones? Esto es un trabajo que se está haciendo coordinado por la Federación Mundial Animal junto a diferentes redes de organizaciones de protección, tanto en Asia, África, Europa y Latinoamérica. Estamos todos unidos, todos trabajando en red para socializar este tratado y para invitar a los Estados miembros a que participen y se involucren. Y es importantísimo eso, sobre todo nosotros los latinoamericanos, países como Ecuador, como Colombia, Perú, Brasil, que tenemos el Amazonas, que nos están destruyendo el Amazonas, lo están quemando para introducir ganado, para sembrar el alimento del ganado, para tumbar los árboles, etc. Nosotros tenemos muchísimo que perder realmente. Tenemos que cuidar no solamente nuestro Amazonas, nuestra biodiversidad, pero muchísimas otras cosas. Y esto es lo que hace que sea importante que nos involucremos en la discusión de este instrumento. En otras palabras, me preguntabas, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es socializar este tratado. No se llama tratado aún, pero parece ser que va a ser un tratado. Socializar que se está construyendo un tratado, invitar a los Estados miembros a que participen, a que legislen en su propio país para prevenir pandemias. O sea, cada país tiene la posibilidad de sacar un proyecto de ley o una ley para prevenir pandemias. ¿Y esto cómo se hace? Realmente modificando el trato inadecuado que actualmente tenemos con los animales. Si seguimos en esta misma relación, no va a cambiar nada, vamos a vernos afectados. Entonces, la invitación precisamente es esa, ¿no? Cambiemos la forma de relacionarnos y de tratar a los animales. No sé si, no sé si te congelaste tú o me congelé yo. No, creo que fui yo. Fui yo. Ok. Sigue, tú estás al aire. La que tiene un poquito de problemas con la señal, al parecer, soy Ok, yo. genial.
Moni, me dirás por interno si es que, si es que me voy y ya sabes, entras al rescate, Moni, por favor. Adelante, Bueno, Luis, por listo. favor. Entonces, ya entrando en lo que es Ecuador, pues eh, hemos sostenido una serie de reuniones con diferentes actores. Nos interesan muchas fundaciones, se involucran en esto, o al menos que sepan que esto está sucediendo, porque esto no es solamente un tema de salud pública visto desde los ojos del bienestar humano. Esto involucra un concepto llamado una salud, donde se habla del bienestar humano, animal y planetario. No podemos separar uno del otro. Entonces, teniendo en cuenta que las tres salud van juntas y deben ir juntas, el propósito nuestro como organizaciones que trabajan por la protección animal es precisamente velar para que en este instrumento que se está creando estén los temas que nos interesan, que actualmente causan maltrato, dolor, o sea, que no solamente causan dolor, maltrato a los animales, sino que potencialmente pueden producir que un virus salte de los animales hacia los humanos, teniendo una epidemia o, Dios no lo quiera, otra pandemia. Esto es básicamente el resumen. Ya lo decía yo. Una parte que se involucra el Ecuador como Estado participando, pero también a nivel interno, que a diferentes niveles tomen las medidas adecuadas para prevenir una pandemia, y esto se logra, era como se trata a los animales. Y si quieren algunos ejemplos, porque es muy chévere decirlo así, cambiemos todos, pero hay unos puntos muy específicos que tenemos que tener en cuenta. Y voy a dar tan solo unos ejemplos, porque es que son tantas las actividades que pueden causar una potencial pandemia, y tantas las acciones que el ser humano causa a los animales, que voy a mencionar algunas, y ya mencioné la expansión de la frontera agropecuaria, la tala de árboles, de árboles, de bosques, de selvas, para poner animales para el consumo humano o para sembrar alimento para estos animales. La exportación de ganado vivo, que por suerte Ecuador no lo hace, pero queremos prevenir también que lo haga en el futuro. Y para aquellos que no saben, la exportación de ganado vivo consiste en una práctica donde países como Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile mandan ovinos y bovinos vivos en barcos en cantidades abrumadoras. El barco más pequeño Horrible. recibe 4.000 toros, pero hay unos que reciben hasta 10, a destinos lejanísimos como Arabia Saudita, Irak, China, Turquía, Egipto, Jordania, Líbano. Y este viaje por barco puede durar 26, 28, 31 días o de pronto Qué más. Ya terrible. se imaginarán todo lo que sucede a los pobres animales en este mes largo. Están otras prácticas muy comunes en Latinoamérica, que son los mercados húmedos. Para los que no saben, los mercados húmedos son aquellos mercados que por lo general están a la orilla de los ríos, donde las comunidades sacan los animales para diferentes propósitos, ya sea para venderlos como mascotas, para utilizar sus partes o para alimento. Y es en estos mercados precisamente donde está la teoría más concreta o más cercana al origen del COVID-19. Ustedes recordarán que se habla mucho del lugar, el mercado de Wuhan, y es allí, Wuhan. de Wuhan, en un mercado húmedo de Wuhan, y nuestros países también tienen mercados húmedos. Yo he visitado varios, hay uno gigantesco en Perú, en Iquitos, donde se mezclan los animales silvestres vivos con los muertos, con la persona que va a estos, por Dios. Están los animales domésticos, están los huevos para la venta, están los turistas, los compradores, etcétera. Y esto es un caldo de cultivo perfecto para que salte una infección de los animales hacia el hombre. Están otras prácticas que no se realizan por suerte aquí, como el consumo de perros y gatos, como la producción de animales para su piel,
Otra que sí es muy común en nuestros países, el tráfico de fauna silvestre, independientemente que sea legal o no. Bueno, y la lista sigue y sigue y sigue. Y si nosotros Eh, decimos no pasa nada, pues va a pasar, ya nos está pasando, porque es que la pandemia no ha pasado. Luis Carlos, Sí, dime. Luis Carlos, este convenio, este tratado es importantísimo. De hecho, no sabemos por qué no ha empezado ya. Esto ya debería haber empezado. Si ya teníamos la lógica, ya la sabíamos de esto. ¿Qué es lo que se está haciendo a través de, qué se busca a través del tratado? Y te vas a reunir tú tal vez con el ministerio, ¿con quién vas a mantener reuniones para unirnos a este tratado para prevenir pandemias? Claro, este instrumento, claro, ¿por qué no lo hicimos antes? No sé. Se está construyendo desde el año pasado, se sigue construyendo y para su construcción la OMS delegó lo que se llama un cuerpo. Esto quiere decir que las diferentes regiones en las que se divide, la OMS divide el planeta, en nuestro caso las Américas, están lideradas por un país que es Brasil y se encargan de convocar y recibir toda la información, la documentación que los diferentes Estados miembros quieran aportar. Entonces, en cada país, quienes están encargados de esto, hay dos puntos, dos ministerios claves, que son el Ministerio de Salud y la Cancillería. La Cancillería, pues por todo el tema que va a ser un tratado internacional, que seguramente va a ser de obligatorio cumplimiento, pero también porque la sede de la OMS está en Ginebra, donde están diferentes misiones, incluida la del Ecuador, y allá es donde hacen toda esta negociación, donde comparten todas las ideas y donde se involucran los diferentes estados participando en nutrir el documento, ¿verdad? Los diferentes estados, digamos, aquí en la región de las Américas, se reúnen periódicamente, di tú, cada 3 meses, revisan el documento, lo van nutriendo, lo van creciendo, para finalmente tener un borrador. El borrador se espera que esté para el año entrante, pero son procesos que tampoco me explico por qué demoran tanto, pero pues son documentos que requieren de mucho estudio y sobre todo en la medida que la mayor parte de países aporten, pues hay que estudiar parte por parte. Nosotros esperamos que para finales de 2023 o inicios de 2024 esté este tratado o este instrumento que, como lo decía, será de obligatorio cumplimiento porque es un tema súper importante. No es que si tú quieres si Ecuador quiere, lo cumple, o si Colombia quiere, no. Todos debemos cumplirlo. Y Es por eso es tan que, importante que se claro, es que involucren esta activamente los situación países. también, ¿no? Claro, se da esta situación también, ¿no? Supongamos que lo cumple Colombia y lo cumple Perú, pero Ecuador no. Ecuador sigue siendo un foco de contagio y un problema, ¿no? Entonces tiene que ser de obligatorio cumplimiento para todos. Luis Carlos, ¿hay alguna manera de conocer el documento? ¿Hay alguna manera de tener acceso a él o está todavía en construcción? El documento va a estar en construcción por lo que queda del año y el año entrante, al menos hasta la mitad del año. Entonces, no hay un documento todavía, ¿verdad? Me imagino que existen ya unos borradores, pero pues no necesariamente están disponibles para el público. Sí hay algunas notas en la página de la OMS al respecto, sobre todo luego de cada reunión se hacen unos apuntes. Perú dijo esto, Argentina dijo esto, Rusia dijo esto, etcétera, pero vamos a esperar un poco más para ver el contenido como tal, y por eso hay que aprovechar lo más que se pueda, socializando esto, dando esta información para que los países puedan tener la oportunidad de participar. Y suena raro, pero es que en el mundo se crean muchas resoluciones, decretos, tratados todos los días. Entonces muchas veces ni siquiera se enteran de que está sucediendo este proceso. Y por eso la sociedad civil, por medio de las organizaciones de protección animal, hemos tomado esa iniciativa de divulgar la información, de contactar los diferentes ministerios, de contactar a los legisladores, etc. Bueno, eso en cuanto al momento en que va a suceder esto, pero también te mencioné, al principio tú mencionaste algo parecido pero muy diferente, que es la resolución que recientemente se aprobó en Kenia relativa
el nexo entre el bienestar animal, el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Como te digo, no es lo mismo, pero es otro instrumento del cual tenemos que estar alerta, del cual tenemos que saber. Principalmente, lo más importante, creo yo, es que en ningún organismo de Naciones Unidas anteriormente se había logrado introducir algo relativo al bienestar animal, un concepto que hablara del bienestar animal. Esta es la primera vez que en un organismo de Naciones Unidas está el concepto bienestar animal como tal. ¿Y qué es lo que pretende esto? Pretende que se haga un reporte a nivel global donde muestre por qué el bienestar animal o la falta del mismo afecta el desarrollo, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. En otras palabras, queremos demostrar que, o se quiere demostrar, porque no somos nosotros los que lo estamos haciendo, se quiere demostrar que el bienestar animal es positivo para todos, principalmente para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces también es un instrumento bastante importante. Esto es una resolución. Se va a hacer el reporte y luego del reporte ya se pondrá en contexto, en conocimiento lo que dice esta investigación y también se convertirá ya en una resolución de obligatorio cumplimiento, esperamos, para todos los países de Naciones Unidas. Eso era una ñapa. Excelente. Que era importante contar también. Es lo que está sucediendo, ¿verdad? Excelente, Luis Carlos. Nos alegra conocer que, pues bueno, se está trabajando en ese tema que es importantísimo. Se decía mucho, se dijo antes de esa pandemia, cuando empezamos, decían, nadie estaba preparado. Bueno, ya no hay chance de no estar preparados. Ya sabemos lo que puede pasar, ya sabemos que se pueden tomar medidas, tal vez para frenar o para evitar o para paliar las consecuencias de la pésima relación que llevamos con la naturaleza. Luis Carlos, ¿dónde podemos informarnos de un poquito más, de saber los avances, en dónde está el trabajo y a quién hay que presionar? Porque acá somos gente de presión, acá presionamos al ministerio, acá somos de guerra, así es que cuéntanos en dónde podemos informarnos más sobre este tema. Bueno, el tema de la presión es súper importante porque yo esperaría que un tema como este, un instrumento para prevenir pandemias, debe ser de conocimiento de todo el mundo, ¿verdad? Pero resulta que no. Uno llega y habla con los legisladores y no saben, o sea, no es culpa de ellos, no lo estoy culpando a ellos. Uno llega a los ministerios y no sabe. Nomás, tranquilo. Cúlpales nomás, nosotros les culpamos también bastante. Entonces es importante socializar eso y, como lo decía anteriormente, esa es nuestra tarea. Sé que ahorita más tarde vas a hablar con INTI y el proyecto de ley de los derechos de los animales. Te quiero contar que estuve ayer en la reunión que hubo hablando de este mismo tema porque me parece importantísimo que este tema para prevenir una pandemia quede también en el articulado de esa ley tan importante y tan de avanzada que se está produciendo en Ecuador. Es un momento único para introducir esto, porque como lo dije al principio, este tema de la pandemia nos puede llevar realmente a cambiar muchísimas relaciones con los animales. No solamente los temas que mencioné, o sea, el tema de las jaulas, terminar con las jaulas, terminar con el hacinamiento de animales. Bueno, y la lista vuelve a ser eterna, entonces no me vuelvo a enfocar allí, pero también desde el punto de vista humano, hay unos temas que son súper importantes, pues, para que no vuelvan a pasar. O sea, ojalá no pase una pandemia, pero recordemos, tan solo por mencionar un tema de la equidad, nuestros países fueron los últimos en recibir vacunas. O sea, mientras los demás estaban vacunando, nosotros seguíamos contagiándonos y muriendo, y por cientos, por miles. Entonces, esto también va de la mano, como lo dije antes, de una sola salud. Es por el bienestar de los animales y por el bienestar de nosotros mismos. Entonces, la presión hay que hacerla básicamente de la Cancillería. Ellos llevan esta batuta y lo importante es de pronto pedirle lo que tú me acabas de decir, pedirles información, actualícenos en qué van, qué están diciendo, podemos participar, porque es que la sociedad civil debe estar involucrada
sobre todo las organizaciones que trabajan con animales, porque son las que están en el terreno poniendo el pecho día a día, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Entonces, yo creo que esta presión, pero si queremos también no esperar a que la OMS saque este instrumento que va a estar en 2024, también podemos hablar con los legisladores que son amigos de la causa y proponerles hagamos una legislación específica o salvaguardar lo que se introdujo ayer en la Ley de Derechos de los Animales para que cuando pase a la Asamblea lo mantengan y tengamos esa herramienta para poder hacer cambios de raíz en esas actividades que tanto maltratan a los animales. Pues sí, Luis Carlos, estamos empezando ya una cuesta ascendente de trabajo a muerte que nos tomará pues un buen tiempo porque esta ley ha sido para nosotros y pienso que para muchos activistas a nivel del mundo es como la tierra prometida, ¿no? Una ley de protección de derechos de los animales en la legislación nacional es casi la tierra prometida, así es que sí, estamos muy emocionados, pero convencidos de que el trabajo que se viene es muy arduo. Muchísimas gracias, Luis Carlos. ¿Hasta cuándo te quedas aquí en el Ecuador? Bueno, voy a estar en Guayaquil. Mañana en la noche salgo para Guayaquil. Voy a estar allí unos días y también voy a hacer una visita en Riobamba. Hasta el martes entrante voy a estar en Ecuador. Ah, chévere, muy bien. Ahí te mandan justo saludos desde Riobamba. La Silvi Ramos, felicitaciones a Luis Carlos y a la Red Latinoamericana de Protección Animal. Chévere, Luis Carlos. Gracias. Muchísimas gracias por tu presencia en Conversando con el MAN, pues, y esperamos tener muchas más buenas noticias de esta excelente iniciativa, este tratado que busca prevenir nuevas pandemias y, por supuesto, mejorar la vida de todos. Una sola salud. Claro que sí. Un abrazo para todos. Gracias por la invitación, para todos y todas. Muchísimas gracias a ti, Luis Carlos. Estuvimos conversando con Luis Carlos de la Red Latinoamericana de Protección Animal, que vienen con una interesantísima propuesta, una propuesta de finalmente hablar de lo que se tiene que hablar. Prevengamos pandemias, señores, y la manera de prevenir pandemias es mejorando la vida de los animales y mejorando todo lo que está alrededor de los animales que, por ejemplo, son destinados a consumo. Hay alrededor de esto una verdadera esfera de miseria, de pobreza, de explotación laboral. Hay muchísimas cosas. Realmente este no es un problemita así aislado, no es una cuestión sueltita. Por eso nosotros ahora ya hablamos de violencia interrelacionada, hablamos de derechos de los animales, ya no solamente de bienestar, y hablamos de cosas más macro. Y es algo de lo que tenemos que hablar. Y tenemos que hablar pronto, porque esto es una evolución que no puede darse durante miles de años, amigos, amigas. Esto es una evolución que tiene que darse así, rapidín, porque ya se viene la Ley de Protección de Derechos de los Animales y precisamente para conversar sobre la creación de esta ley, el proceso, cómo están las cosas, tenemos a nuestra querida amiga. Estoy con unos problemas en internet que ustedes no tienen idea. No sé si estoy al aire, no sé si no estoy, pero bueno, ya me dirán por interno si es que estoy o no estoy. Estamos con Inti Alvarado. Ella es parte del Movimiento Animalista Nacional. Ella es síndica de la organización Rescate Animal Guayaquil y está con nosotros. ¿Estás bien lejos, Inti? ¿O estás cerquita? Creo que estás en el Perú, ¿no? Hola, Inti, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, feliz de verte, de estar aquí con ustedes. Estoy en Perú. Igual. Estás en Perú, entonces. Mi querida Inti, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal te recibió Perú después de haber estado aquí en el encuentro animalista que pasamos tan hermoso, que fuiste parte de la organización y salió todo tan perfecto? ¿Cómo te recibió Perú? ¿En qué estás ahorita? Muy feliz, haciendo mucho trabajo por las comunidades, mucho trabajo de terreno, en algunos viajes también de misiones, apoyando a la población refugiada que lo necesita acá, que hay mucha población que ha llegado con situación de mucha vulnerabilidad y el clima frío, entonces aquí bien enchompadita. Abrigadita, del calor y la calidez del Guayas te tocó ir al frío de Perú. Bueno, voy a leer brevemente unos, si es que me deja el internet, no me va a dejar el internet leer, no puede ser posible. Bueno, ya luego leo unos mensajes que nos llegaron respecto al tema principalmente de la noticia que leí al inicio.
respecto a Bruno, este perrito que fue agredido aquí en la ciudad capital. Mi querida Inti, cuéntanos, recordemos a las personas, ¿cuánto tiempo tiene la Defensoría del Pueblo para realizar este trabajo y cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta? Bueno, el proyecto de ley de derechos de los animales no humanos que está trabajando la Defensoría del Pueblo conjuntamente con varios sectores de la sociedad, entre estos sectores animalistas, tendría que presentarse a partir de que se emitió la sentencia de la Corte Constitucional en un plazo de 6 meses, que estaría comprendiéndose ahora en el curso del mes de agosto. Entonces, entendemos que es una fecha que para este mes ya la Defensoría tiene prevista de poder hacer llegar a la Asamblea esta propuesta que se está trabajando en la actualidad. Y queríamos tener este espacio para informar a la ciudadanía sobre los avances que hay y también pues ir solventando cualquier duda, cualquier idea que puedan tener en torno a cuál va a ser el estatus jurídico de los animales no humanos a partir de este cambio de paradigma que gracias a esta sentencia vamos a tener en el país. Inti, yo siento, yo te digo como activista, también como ciudadana, yo siento que todavía no tenemos claro la dimensión de esta ley. No tenemos claro lo grande que es. Yo hace muchísimo tiempo, cuando empezamos en el activismo, creo que con muchas personas decíamos, ¿cuánto tendremos una ley de derechos de los animales? Y bueno, la tierra prometida está a 2 añitos, allá mismo, ¿no? Pero realmente no alcanzamos a entender la dimensión de lo que es el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho. Danos un poquito de luces, haznos aterrizar qué significa que finalmente los animales sean considerados sujetos de derecho. Bueno, así como los seres humanos tenemos derechos desde que nacemos y hasta que nos morimos, los animales no humanos van a tener derechos también, a partir de su nacimiento y hasta su muerte. Entonces, esto nos coloca finalmente en una situación de igualdad jurídica en relación a el poder vivir, el poder respirar, el poder tener algunas condiciones mínimas de bienestar para transitar la vida, y cómo el Estado y la sociedad vamos a asumir el rol y la responsabilidad de garantizar que cada individuo animal, ya no desde una visión por especie, sino de forma individual, por cada individuo animal, van a tener el derecho de ejercer y reclamar esa vida que les hemos robado históricamente, porque han estado sometidos a condiciones de explotación, de discriminación, de violencia. Entonces, al menos en nuestro país, eso ya no es más legítimo, y más bien el Estado tiene que progresivamente garantizar que se erradiquen esas condiciones de opresión, de dominación sobre los animales, y que eventualmente nos convirtamos del todo en una sociedad igualitaria también hacia las demás especies que nos acompañan en el planeta. Se me hace chinita la piel. Yo sé, a mí también. Es realmente hermoso escuchar eso, Inti. Es hermoso pensar que finalmente se va a lograr una igualdad entre seres, nada más. No pedimos que a nadie le den más, pedimos que a todos nos den lo mismo nomás, una igualdad. Inti, cuéntanos un poquito quién está formando parte de estas mesas de trabajo, cómo están avanzando, y principalmente ¿qué han tenido que superar? Porque entiendo que también están metidos pues personas que no están interesadas en absoluto ni en el bienestar animal, peor en los derechos, y están entorpeciendo este trabajo. Cuéntanos un poco, por favor. Yo creería que hay principalmente 2 sectores representados dentro de la mesa de trabajo técnico para preparar esta propuesta de ley. Uno que está representado por las organizaciones que hemos venido empujando desde hace aproximadamente una década, que se alcancen primero bienestar animal y luego derechos para los animales, pero en general un ordenamiento jurídico más justo en relación con las demás especies. Ahí hay organizaciones de diversas regiones del país que están tratando de aportar con el conocimiento técnico y la experiencia
que data de mucho más allá del tiempo en que el Estado asumió la protección de los animales no humanos. Y por otro lado, están sectores que tienen intereses económicos en este proyecto de ley, porque el giro de sus trabajos, de sus negocios, de sus actividades de carácter económico, está en torno a la explotación animal, a la producción de animales. Y por supuesto, esos intereses no son consistentes ni siquiera con el bienestar animal, mucho menos con hablar de derechos de los animales. Entonces, sí llega a haber contradicción en que diversos sectores de este tipo se involucren en una ley que tiene que garantizar los derechos de los animales, y por supuesto entendemos que tienen que haber procesos participativos en todo sentido de la ciudadanía, pero tiene que haber además un abordaje técnico multifuncional que de forma precisa pueda lograr ese equilibrio entre lo que es dotar de un derecho a vivir y a tener condiciones mínimas de vida a un individuo no humano, con el bienestar animal en sistemas finalmente de explotación, porque no es que se van a erradicar los sistemas de producción de animales ni de sus derivados, sino que se va a tratar de encontrar un equilibrio entre las condiciones de bienestar animal que estos animales merecen, necesitan, y también los derechos que son derechos además justiciables, que pueden exigirse ante el sistema de justicia y ante los entes del Estado. Entonces, digamos que ese mismo equilibrio que se está tratando de proponer en el proyecto de ley entre derechos y bienestar animal es un equilibrio que también se exige en el proceso de construcción de la ley, y donde vemos que estos otros sectores no tienen de pronto también el mismo objetivo. Y pues al menos el proyecto de ley estamos tratando de asegurarnos que tenga mucho énfasis en la temática central de su construcción, que son los derechos de los animales no humanos, y por supuesto ya una vez que llegue a la Asamblea Nacional, se ha calificado el proyecto de ley, se ha asignado una comisión especializada. Dentro de esa comisión especializada, la cantidad de actores que se puedan ir sumando a su análisis puede aún abrumar más el contenido. Entonces también es un llamado a la institucionalidad pública, a la Asamblea Nacional, a que hagan un trabajo serio, que digamos la participación ciudadana no es un principio, una prerrogativa que tiene que afectar la construcción de una ley que tiene un mandato muy específico, que es el que estableció la Corte, que es en torno a los derechos. Entonces sí hay una preocupación en relación con que sectores económicos, que por supuesto mucho más que las activistas y las organizaciones de la sociedad civil, puedan tener alianzas, un posicionamiento de carácter político, etcétera, que sí afecte la redacción última que vaya a haber en el proyecto de ley que se va igual a presentar al presidente, quien lo podrá revisar y vetar antes de su aprobación final. Que es muy cierto, Inti, este tema cuando entra la sociedad civil a participar, que es su total derecho, de participar. Es más, lo que se busca es que la sociedad civil participe, porque esto es también política, no solamente rayar papelitos cada 4 años. Es importante que la sociedad civil participe, pero todo bajo la prerrogativa de derechos del animal. Es como en la ordenanza de bienestar animal, ¿no? Si iban y hablaban del derecho al trabajo, o sea, a ver un ratito. Aquí estamos hablando de bienestar animal primerito. Todo lo que se habla bajo el concepto de bienestar animal. Acá será, la prerrogativa más importante será derechos de los animales. Voy a leer brevemente los mensajes que tengo por acá. Bernardo Cortay dice que bueno que la Agencia Metropolitana de Control y UBA acudieron pronto al rescate de Bruno. Ojalá fueran así de eficientes cuando se trata de clausurar galleras. Eso es muy cierto. Este pasado fin de semana se denunciaron 3 eventos clandestinos y no fueron a ninguno de los eventos. Ese tema está en veremos, el tema de la clausura de las galleras, porque también resulta muy gracioso que les clausuren y a los 15 días los señores abren tan campantes y vuelven a su espectáculo. ¿Cuánto ganarán en estos espectáculos barbáricos que no les importa pagar multas, no les importa que les clausuren, no les importa nada? Han de ganar bastante y no
decimos nada más, pero no sabemos por qué no son clausuradas estos espectáculos. Fernanda Guerrera Toscano, hola, por favor, pueden compartir. Sí le pregunté a Luis Carlos respecto al documento del tratado y aún no está viable, pero se puede ir viendo las actualizaciones en la página de las Naciones Unidas. Carlos Campaña Gallardo, debería ser igual de eficientes con las denuncias sobre peleas de gallos que están prohibidas según la ordenanza que rige en Quito. Por favor, Agencia Metropolitana de Control, atiendan esas denuncias. Las galleras son antros de apuestas, venta de licor y hasta con presencia de menores de edad, sin mencionar el maltrato al que son sometidos y la crueldad de estos pobres animales, muy cierto. A Silvi Ramos, que ya le leí, por supuesto, a Luis Carlos el saludo, y una pregunta del Movimiento Animalista Nacional. Quienes están contra la ley argumentan que no se puede equiparar los derechos de los humanos a los de los animales. ¿Qué nos podría responder respecto a esto, mi querida Inti? Bueno, la sentencia de la Corte lo que dice es que efectivamente no son derechos equiparables, pero ¿en qué sentido lo dice la Corte? Lo dice en el sentido no de que los no humanos tienen una titularidad de derechos distinta a la titularidad que ejerce cualquier ser humano. Digamos que ser titular de derechos, ser sujeto de derechos implica poder gozar y ejercer de un derecho en todo su sentido y también exigir las condiciones para que ese derecho pueda ser gozado. Entonces, ahí no hay ninguna diferencia entre un humano y un no humano en ser titular de derechos, en ser sujeto de derechos. Sin embargo, sí es cierto que la Corte dijo, bueno, no todos los derechos que se pueden reconocer en relación con un individuo animal no humano son derechos necesarios que responden a la realidad de lo que ese individuo en su entorno y de acuerdo a las condiciones o características de su especie necesita. Entonces, básicamente lo que la Corte dijo es, pues serán aquellos derechos que realmente sean necesarios de reconocerse para garantizar de que puedan tener una vida y las condiciones para esa vida, y allí están condiciones de bienestar, y por supuesto tienen que darse desde un enfoque, digamos, de acuerdo a su entorno, como decía, y de acuerdo a la especie a la que pertenezca. Entonces, más bien lo que la Corte acota es que son sujetos de derechos, sí, y en eso nada les diferencia de lo que los seres humanos ejercemos como sujetos de derechos, pero que va a ser en relación con aquellos derechos que les son específicamente necesarios a los animales. Y ahí la Corte también va desarrollando cuáles son, ¿no? Entonces, básicamente el proyecto de ley es retomar los derechos que la Corte ya menciona en su sentencia y desarrollarlos un poco más, asegurar que estos derechos sean prácticos, sean operativos, que en la vida diaria de los animales realmente puedan funcionar, y eso va a requerir, por supuesto, el trabajo de diversas instituciones del Estado y también que se desarrolle mucha normativa secundaria, normativa técnica, porque, como la Corte bien lo explicó, son sujetos de derechos, pero dependiendo de las condiciones que cada individuo necesite. Y entonces, dependiendo de la especie, van a necesitar diversas condiciones para gozar de esos derechos. Por eso, las regulaciones secundarias van a ser muy, muy importantes para ya en el día a día de los animales no humanos verificar que están gozando del ejercicio de esos derechos. Y también creo que un tercer elemento importante es el rol de vigilancia que tiene que haber desde el Estado y desde la sociedad civil para poder vigilar porque esos mecanismos realmente se cumplan y los derechos se estén ejerciendo efectivamente, y de no ser así, de haber vulneraciones que se puedan judicializar. Inti, este tema de los derechos de los animales ha sido siempre, ha estado permanentemente en disputa, ¿no? Siempre se habla de todavía tenemos conceptos pequeñitos con esto justamente del tema de Bruno. Vi un par de comentarios así bien tristes en redes, bien patéticos, que decían, ojalá así se quejaran por lo que atacan a los guaguas. Como que lo uno fuera excluyente de lo otro, ¿no? Como que preocuparte por lo uno excluyera que te preocupes por lo otro. Hay todavía ese tipo de conceptos que no se tienen muy claro. Estamos todavía en pañales en ciertas cuestiones, como por ejemplo el tema de violencia interrelacionada. Todavía aquí en el país no se procesa que una persona que abusa de un animal podría abusar de una persona.
no se procesa todavía que la violencia es todo un sistema y no solamente un acto. Hay un montón de cosas que no se procesan todavía aquí. ¿Qué nos toca hacer, Inti, para avanzar y entender la concepción de otro sujeto con derechos, de los animales como sujeto de derechos? ¿Qué vamos a tener que hacer? Porque yo veo que estamos conceptualmente en pañales realmente. Sí, yo coincido con que todavía tenemos algunos prejuicios, algunas ideas preconcebidas en torno a la relación que como especie humana debemos tener con los animales no humanos. Creo que estas ideas preconcebidas también son comprensibles porque históricamente hemos adoptado una conducta como especie de opresión, de violencia, de marginación de los intereses de los animales no humanos. Les hemos excluido de nuestra esfera de moralidad, nunca han estado protegidos por nuestros sistemas jurídicos, entonces básicamente siempre les hemos visto de menos, ¿no? De hecho, jurídicamente siempre ha sido una cosa, un medio para todos los fines humanos, nuestros fines de vestirnos, nuestros fines de alimentarnos, nuestros fines de divertirnos, una serie de barbarie. Entonces, hasta cierto punto comprendo que estas ideas todavía estén arraigadas, pero era importante dar estos pasos como sociedad para ir derribando estos paradigmas. Y la misma sentencia de la Corte explica cómo ha sido todo un proceso para la humanidad llegar a este punto, ¿no? La sentencia nos explica cómo antes tal vez solo había un enfoque en el que se objetivizaba, se cosificaba en las leyes civiles a los animales, justamente como medios para los fines humanos, y de alguna forma se les daba una protección, porque se protegía a la propiedad del ser humano. Luego pasamos a una fase tal vez en que reconocimos que tienen sintiencia, que tienen capacidades, y en función de eso se pasó a la era del bienestar animal. Garantizar algunas condiciones mínimas, pero nunca pensar en ir erradicando la situación de explotación y de sufrimiento en la que viven. Y ahora estamos en una nueva fase, nos dice la Corte, ¿no? Nos dice, en esta fase, el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho constituye una fase reciente del desarrollo de su protección jurídica. Y esta lo que hace es sustentar el reconocimiento de los seres humanos como seres vivos con una valoración intrínseca. Y el hecho de que tengan este valor intrínseco que finalmente se reconoce, les dota de dos cosas súper importantes. La primera es la dignidad. Hasta ahora han habido muchos debates filosóficos y jurídicos en relación a si los animales no humanos tienen dignidad o no. Pareciera ser una característica exclusiva, excluyente de los seres humanos. Y ahora, en cambio, la Corte ha dicho pues que sí. Entonces, ya sabiendo que tienen todas estas series de cualidades, la autoconciencia, la capacidad, la autonomía y ahora la dignidad también, entonces se convierten en sujetos y en titulares de derechos. Y sabemos que es un paradigma que empieza a romperse, pero que el camino todavía está para adelante. Este es, creería yo, uno de los esfuerzos hito en el camino. Tal vez el primer esfuerzo se dio allá por el 2014, cuando se presenta el proyecto de ley orgánica de bienestar animal, y ahora esto. Está Inti silenciada, pero estoy yo, sí, acá estoy. Sí, aquí estoy, acá perdón, es que Frankie, ya. Cuando ve al vecino llegar, se vuelve loca. Ah. Ya, entonces le decía que este es como el segundo gran hito, la ley de derechos de los animales finalmente, y seguramente vendrán más hitos más adelante. O sea, iremos encontrando en el camino desafíos para que los derechos se sigan nutriendo y sean efectivos en la práctica, y eso va a requerir nuevas propuestas de reformas de ley. Entonces, veámoslo así, como un camino que se empezó años atrás, que ahora estamos logrando resultados gracias al esfuerzo de muchos sectores de la sociedad ecuatoriana que han impulsado hasta esto. Recordemos que todo el análisis que se hace en esta sentencia parte de los derechos de la naturaleza. Si no hubiéramos tenido aquella constituyente que se introducen estos derechos en la Constitución, tal vez este camino
no sería una realidad el día de hoy. Entonces, realmente somos muchos actores, muchos seres, los que hemos puesto dedicación y esfuerzo, y pues también creo que este es el espacio y el momento oportuno para agradecer profundamente a todas esas organizaciones ecologistas y animalistas que no han decaído pese a las grandes adversidades que se han presentado a lo largo de más de una década. Así es, el trabajo ha sido arduo desde muchísimos espacios y desde muchas agrupaciones rescatistas, animalistas. Nombrarlas sería caer en el riesgo de olvidarse de alguna. Voy a leer brevemente los mensajes que están muy divertidos. La Moni Cabrera Borges dice, claro, por ejemplo, a los animales no humanos no les interesa su derecho a votar. A mí tampoco me interesa, la verdad. A mí tampoco me interesa, Moni. Puede quedar ahí el derecho a votar. Saludos, dice Carlitos Campaña Gallardo. Saludos a mi querida Inti. Un fuerte abrazo a la distancia. Se te extraña por acá, Inti, te cuento. Se te extraña harto. Mi querida Inti, hay otra pregunta que quería dejarla precisamente para el final. Hay un debate muy interesante y muy fuerte de incluir en la ley el término persona no humana. ¿Qué alcance tiene esto? ¿Qué implica que los animales sean considerados personas no humanas? A mí, cuando este término se dijo en el encuentro animalista principalmente, a mí me recorrió una electricidad por todo el cuerpo, porque es una cosa, algo muy poderoso, es tremendamente poderoso el concepto de persona no humana y tiene unas implicaciones filosóficas hermosísimas. Háblanos un poquito de esto, por favor, Inti. Claro, el concepto de persona se refiere a cualquier ente que pueda asumir derechos y obligaciones, siempre y cuando ese ente juegue un rol jurídico, según las normas, ¿no? Entonces, no tiene que ser una persona humana física, por eso las compañías, por ejemplo, también son consideradas personas, simplemente se les denomina personas jurídicas, pero siempre y cuando tengan este rol jurídico, de acuerdo al ordenamiento jurídico, de acuerdo a la normativa de un país, entonces asumen este carácter o esta categoría o estatus de persona. En el caso de los animales, como ya dijimos, tradicionalmente han vivido en condiciones de desigualdad, de discriminación, de opresión, de explotación, vistas como medios para los fines humanos. Entonces, bajo esa óptica, desde el origen del derecho, desde el derecho romano, se les ha categorizado como cosas. Y en función de eso, sigue siendo tal vez una idea difícil de digerir para muchas personas el que se pueda considerar que sean personas, pero desde mi punto de vista es algo automático. En el momento en que se convirtieron en sujetos de derecho, gracias a la declaración que hace su sentencia la Corte, pues ya automáticamente son personas. Aunque sigamos teniendo, desde mi punto de vista, leyes desactualizadas, que le siguen llamando bienes muebles y movientes, por ejemplo. Y esto tendrá que reformarse. No sé si el momento es ya, si le tomará tiempo a los asambleístas llegar a este punto, pero creo que es el curso de las cosas, que las cosas como un efecto dominó se han ido dando en un proceso una tras otra, y los animales ya no son cosas para el Ecuador, son personas. En el caso de Francia, por ejemplo, este término se denomina persona física no humana. Ecuador puede encontrar su propio término para describir cuál es el estatus jurídico de una persona animal, y tendrá según eso que modificar todo su ordenamiento jurídico para que tenga sentido. Pero definitivamente a partir de la sentencia y sobre todo desde que se apruebe la ley, no tiene ninguna cabida que ningún individuo animal no humano vuelva a ser llamado cosa, ni bien mueble en nuestro país. Ay, qué hermoso, qué fuerte, qué grande es esto, Inti. Este es como decimos, la meca a la que algún día, sí, en nuestros sueños utópicos y locos pensamos llegar. Pues bueno, el sueño utópico y loco está a punto de suceder. Hay una expresión idiomática en inglés que me gusta muchísimo, que se refiere a la relación cercana que tienen dos seres, ¿no? Una persona con otra, un ser humano con otro, un ser humano que tiene a alguien especial en su vida, que se convierte en alguien, en una guía
espiritual, en una guía afectiva, una relación especial, y se le dice, you are my person, tú eres mi persona. Eso es, y sentir que esa palabra tan grande está a punto de entenderse a los animales como personas no humanas, me parece maravilloso. Realmente esto alcanza niveles filosóficos muy, muy profundos. Movimiento Animalista Nacional dice hashtag ¡Ay, Frankie! ¡Ay, Frankie! Para la mano. Ay. Mi querida... Mi querida Inti, te queremos mucho, te agradecemos mucho por darte tiempo de estar con nosotros, de explicarnos cómo va el tema. Pues les garantizamos a las personas que nos ven que le van a ver a la Inti una y otra vez acá, porque nos tendrá actualizada de las situaciones. Otras voceras también que están trabajando ya en estas mesas con la Defensoría del Pueblo también estará con nosotros para mantenernos al tanto de qué es lo que está pasando, qué falta, qué hay que hacer y con quién hay que bronquearse también. Porque otra vez, sí somos buenos en eso, metiendo guerra en donde haya que meter guerra. Mi querida Inti, te agradezco muchísimo por tu presencia aquí en Conversando con el Man. Gracias a ti, Mari, gracias a todos. Estoy muy feliz siempre de poder mantenerme conectada con ustedes a la distancia, de poder seguir haciendo activismo también desde cada uno de nuestros frentes, y pues que la lucha nunca descanse, porque tenemos la fortuna de vivir esta experiencia única en el mundo, de contar con un país donde ya los animales tienen derechos, y esto es gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes. Así que gracias desde el profundo de mi corazón, y que la lucha no decaiga. Que la lucha no decaiga, gracias Inti. Eso, solo quiero, antes de olvidarme, porque Moni me dijo, no te olvides de decir esto, y perdón que estoy súper emocionada, entonces a veces se me quiebra un poquito la voz. Quiero recordar a las personas que nos acompañaron hace 8 años a presentar la ley LOBA, que también nos acompañen cuando corresponda presentar la ley de derechos de los animales. Es muy importante visibilizar el apoyo ciudadano que hay a esta lucha para que tenga eco en la Asamblea. Recuerden que es un proceso que puede tardar un par de años en total, y no hay cómo aflojar durante ese tiempo, porque si se afloja, si se deja de insistir, de hacer presión, entonces corremos el riesgo con que otros sectores que no tienen una sensibilidad, sino más bien un interés de carácter económico en cuanto a la situación de los animales no humanos, puedan ir deteriorando la calidad de esta propuesta de ley. Tenemos que lograr que los animales ya no solo tengan derechos en el papel, sino que tengan derechos reales en su vida. Gracias. Gracias, Inti. Estamos con el corazón chiquitito, así agarradito de un hilo, siempre a punto de las lágrimas, porque esto realmente es un sueño que veíamos como muy utópico, como muy lejano, y está, como decíamos, a punto de convertirse en realidad. Y no podemos aflojar, no podemos ahogarnos ya cerca de la orilla. Tenemos que seguir empujando y nadando, porque esto se viene duro, se viene muy fuerte. Tenemos que meter muchísima presión para que se dé, para que esto sea una realidad. No hay pierde. Nadie va a perder con esta ley, absolutamente nadie. Y si es que alguien siente que va a perder con esta ley, alguien siente que va a perder cuando se le reconocen los derechos al otro, es porque ese alguien estaba vulnerando los derechos de ese otro. Solo esas personas van a perder. Un abrazo grande, Inti, querida, a todos quienes han estado pendientes de este espacio. Muchísimas gracias. Vamos a estar aquí todos los martes hablando de lo que tenemos que hablar, porque tenemos que aprender rapidito, porque la evolución se nos viene encima, señoras y señores, se nos viene encima la evolución. Una sociedad mejor está a punto de suceder. Una ley de bienestar siempre es buena, siempre es importante, pero acá estamos hablando de algo bastante más grande. Esto es derechos. Todos con derechos. Un abrazo grande a todos. Gracias al maravilloso equipo del Conversando con el Man, a la Moni, a la Andre, al Bernardo, a la Nati y a la Fer. Un abrazo grande y estaré con ustedes el próximo martes aquí en Conversando con el Man. Chao.